¿Alguna vez has sentido que el mundo es demasiado ruidoso? Que hay voces por todas partes intentando decirte quién deberías ser, qué deberías hacer y cómo deberías vivir. Y en medio de todo este ruido, tu propia voz se vuelve cada vez más distante, casi olvidada. Existe un poder silencioso, desatendido por la mayoría, que puede transformar completamente tu destino. Y no estamos hablando de fórmulas mágicas, sino de algo que Napoleón Hill reconoció como una de las fuerzas más poderosas de la mente humana: la capacidad de volverse hacia adentro y escucharse a uno mismo. En el silencio encuentras claridad, y ahí es exactamente donde comienza la magia, porque mientras el mundo intenta arrastrarte fuera de ti mismo, hacia distracciones, comparaciones y presiones externas, es dentro de ti donde se encuentra la clave de todo lo que quieres lograr. Hill nos enseñó que la concentración enfocada, especialmente la que nace del silencio y la autodisciplina, es la herramienta esencial para moldear la realidad según tu voluntad. Cuando silencias al mundo y te escuchas verdaderamente a ti mismo, comienzas a alinear tus pensamientos con tus deseos más profundos. Y donde hay alineación, hay poder. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de correr en círculos tratando de complacer a los demás, buscando validación en lugares vacíos, y comenzaras a confiar en tu propio camino. La mayoría de la gente nunca llega a ese punto. Se pierden en el ruido, pero no es necesario ser como la mayoría. Puedes elegir concentrarte, puedes elegir escuchar, y más que eso, puedes elegir crecer desde este centro de poder silencioso dentro de ti. El silencio no es ausencia, es presencia. Es la presencia de ti contigo mismo. Y cuando te entregas a ese viaje interior, algo empieza a suceder, casi como por arte de magia. Las cosas encajan, las respuestas aparecen, surgen oportunidades, pero nada de esto sucede por casualidad. Según Hill, una mente dirigida y pacífica es una fuente inagotable de creación, y solo es posible activar este estado cuando te alejas del caos externo y te comprometes con tu propia evolución interna. En este vídeo exploraremos por qué centrarse en uno mismo y cultivar el silencio no es solo una elección sabia, sino una poderosa estrategia de transformación. Entendamos cómo esto está directamente relacionado con los principios del éxito defendidos por Napoleón Hill y por qué, cuando dominas esta práctica, el universo entero parece conspirar a tu favor. Si alguna vez sentiste que estabas al borde de algo grande, pero no sabías por dónde empezar, este video podría ser el punto de inflexión. ¿Alguna vez has notado cómo las personas más exitosas que conoces parecen tener una claridad casi sobrenatural sobre lo que quieren en la vida? Esto no es una coincidencia. Según Napoleón Hill, la capacidad de mantener una concentración dirigida, es decir, centrarse intensamente en un único propósito, es uno de los principios fundamentales para lograr cualquier gran objetivo. Cuando te concentras en ti mismo, dejas de gastar energía en lo que no importa. Empiezas a canalizar esta fuerza para construir, no solo para soñar. Hill llamó a esto un propósito central definido. No se trata solo de tener objetivos, sino de decidir, con convicción, en lo que quieras. El silencio ayuda en este proceso, porque elimina el ruido de las opiniones y expectativas sociales de otras personas. En silencio, te reencuentras con lo que es verdad para ti. Es en este estado de introspección que tu propósito comienza a emerger claramente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser reconocido. Cuando permaneces en silencio, escuchas algo que la mayoría ignora, tu propia intuición. Y es entonces cuando la concentración deja de ser un esfuerzo mental y se convierte en una alianza entre razón y corazón. Napoleón Hill creía que los pensamientos, cuando se emocionalizan con fe y claridad, se vuelven magnéticos. Atraen ideas, oportunidades y conexiones que resuenan con ese propósito interno. Pero esto solo sucede cuando hay concentración, y el enfoque proviene del silencio. Al concentrarte en ti mismo, te alejas del ciclo de comparación que es tan paralizante. Dejas de preocuparte por la velocidad de la otra persona y empiezas a caminar al ritmo de tu verdad. Hill argumentó que una mente disciplinada es como una lupa, intensifica todo lo que piensas con frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si dedicaras todo ese poder a construir la vida que realmente deseas y no la que los demás esperan de ti? Te volverías imparable, porque una mente enfocada, en paz consigo misma y guiada por un propósito definido, tiene más poder que 1000 distracciones juntas.
Este es el primer paso para que todo encaje en su lugar. Aislar el ruido externo, silenciar el ruido interno y redirigir toda tu atención a lo que deseas. En realidad, Él quiere. Y a partir de aquí, todo empieza a cambiar. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias por dentro. Para Hill, ningún verdadero éxito es posible sin el autodominio. Y quizás una de las formas más efectivas de desarrollar este autodominio sea a través del silencio. En un mundo que premia la velocidad, las reacciones impulsivas y el exceso de información, poder hacer una pausa, silenciar y observar sin actuar se convierte inmediatamente en un poderoso diferenciador. El silencio es un espacio donde dejas de ser guiado y comienzas a liderar, no solo las circunstancias que te rodean, sino principalmente a ti mismo. El autocontrol no es reprimir las emociones, es comprenderlos profundamente. Cuando eliges el silencio, permites que los sentimientos afloren sin juzgar. Y es en este momento cuando nace el verdadero poder, el poder de no dejarse esclavizar por los impulsos. Napoleón Hill afirmó que quien no puede controlarse a sí mismo nunca podrá controlar sus circunstancias. El silencio te invita a reflexionar antes de actuar, y esto transforma por completo tu forma de afrontar los desafíos y las decisiones. Mucha gente confunde el silencio con la debilidad, pero en realidad es exactamente lo contrario. Se necesita coraje para mantener la calma, mientras todo lo que te rodea exige reacciones inmediatas. Hill enseñó que el autocontrol era la base para la aplicación práctica de cualquier otro principio de éxito. Sin él, incluso los mejores planes se desmoronan. Y es en silencio que comienzas a fortalecer este músculo invisible del autodominio, notando patrones mentales, redefiniendo creencias y reprogramando reacciones automáticas. Hay una fuerza silenciosa en quienes han aprendido a dominarse a sí mismos. Una presencia que inspira respeto sin tener que decir una palabra. Es el tipo de energía que abre puertas, atrae aliados y transmite confianza. Y el secreto de esto no está en lo que dices, sino en lo que sientes. Cuando te conviertes en tu propio maestro, dejas de vivir a merced de los demás y comienzas a liderar tu propio viaje con autoridad interior, algo que Hill vio como un sello de madurez emocional y verdadero éxito. Es en esta tierra fértil donde todo empieza a encajar. Cuando silencias al mundo, empiezas a escucharte a ti mismo. Cuando te escuchas a ti mismo, comprendes lo que hay que transformar. Y al transformarte a ti mismo, también transformas tu realidad. El silencio, entonces, no es solo una pausa, es el comienzo de una revolución interna. Una revolución que comienza suavemente, pero transforma todo lo que toca. Hay un momento raro, casi sagrado, que ocurre cuando te alejas del ruido y las prisas. Es cuando el mundo se queda en silencio y por primera vez sientes que tu mente tiene espacio para respirar. Napoleón Hill entendió este momento como el terreno fértil donde nacen las ideas más poderosas. Dijo que la mente humana, cuando no está abrumada por estímulos inútiles, es capaz de conectarse con fuentes invisibles de inspiración. Es en este estado donde despierta la imaginación creativa, uno de los pilares del éxito duradero, según él. Imagina tu mente como un taller creativo. Cuando está lleno de voces externas, críticas, comparaciones, miedos y dudas, no hay lugar para crear nada grandioso. Pero al silenciar el mundo, se deja espacio para que las ideas brillantes fluyan de forma natural. Hill sostuvo que todo comienza como un pensamiento. Cada edificio, cada imperio, cada revolución personal nació de una simple idea. Y estas ideas surgen con mayor claridad cuando decides dejar de absorberlo todo y empezar a escucharte a ti mismo. El silencio no está vacío, es la cuna de las creaciones más poderosas. Cuando te sumerges en el silencio, activas una parte de tu cerebro que suele permanecer dormida, la intuición creativa. Hill habló del subconsciente como un centro de poder que responde a lo que le alimentas a diario. Pero para oírlo, es necesario aprender a silenciar el ruido de la mente consciente, la que se distrae, la que juzga, la que compara. En este estado de quietud, su conciencia se sintoniza con lo que Hill llamó inteligencia infinita, una fuente de sabiduría que está más allá de la lógica y la razón comunes. Es un tipo de sabiduría a la que solo accedemos cuando reducimos el ritmo. Es en este silencio creativo donde empiezas a imaginar nuevos caminos para tu vida. Y no estamos hablando de ensueños, sino de visiones construidas con fe y propósito.
Hill enseñó que la fe es un estado mental que debe cultivarse constantemente, y el suelo ideal para este cultivo es la mente en paz, libre de la ansiedad que provoca el ruido. Cuando te entregas a este espacio interior de quietud, no solo creas con más claridad, sino que realmente crees en lo que estás creando. Y eso marca la diferencia, porque el universo no responde a lo que quieres con dudas, responde a lo que quieres con convicción. El silencio, por tanto, es un acto revolucionario. No solo detiene el flujo del caos externo, sino que también reinicia tu sistema interno de creación. Con cada minuto de quietud, te acercas a tu visión ideal del futuro. Ideas que antes parecían lejanas, ahora se vuelven posibles. Caminos que parecían cerrados empiezan a abrirse. Y todo esto sucede no porque el mundo que te rodea haya cambiado, sino porque has cambiado la frecuencia de tu mente. Hill creía que al cambiar tus pensamientos, cambias tu realidad. Y el primer paso hacia esto es aprender a silenciar e imaginar, no como un escape, sino como una estrategia para una transformación real. Napoleon Hill reveló uno de los secretos más transformadores del éxito, el poder de autosugestión. Y aunque esa palabra suene técnica, su impacto es profundamente humano y directo. La autosugestión es el acto de comunicar a tu mente, constante, intencional y emocionalmente, lo que quieres que se haga realidad. Pero he aquí un detalle que pocos entienden. Esta práctica solo funciona eficazmente cuando estás en sintonía con tu mundo interior. Y esto solo es posible cuando aprendes a silenciar lo externo y observar tus pensamientos con claridad. Es en el silencio que empiezas a darte cuenta de la calidad de lo que alimenta tu mente a diario. Son pensamientos de fortaleza o debilidad, de fe o de duda. Hill enseñó que la mente es como un campo fértil. Absorbe cualquier semilla que plantes, ya sea de éxito o de fracaso. Cuando te retiras y te concentras en ti mismo, comienzas a elegir conscientemente lo que quieres reforzar dentro de ti. Repetir afirmaciones poderosas en un estado de quietud tiene un efecto amplificado. El silencio da peso a las palabras y transforma las oraciones en profundas órdenes mentales. Pero hace falta algo más que repetir frases ya hechas. Hill dijo que la emoción es el combustible de la autosugestión, y esa emoción solo puede surgir genuinamente cuando estás presente. El ruido y las prisas matan la conexión con lo que dices, pero el silencio, por el contrario, permite que cada palabra resuene en ti con la verdad. Cuando afirmas, puedo hacerlo, pero lo haces con un corazón tranquilo y una mente enfocada, ese simple pensamiento se convierte en una semilla de fe. Y la fe, para Hill, era el verdadero motor de todo logro. Muchos buscan cambios externos, pero ignoran la necesidad de transformar la conversación que mantienen consigo mismos. Si tus palabras internas son de miedo, tu realidad será limitada. Pero si aprendes a utilizar el silencio como un espacio sagrado para reprogramar tu mente, todo empezará a encajar. Hill creía que nadie alcanza la grandeza sin construir primero una nueva identidad interna, y la autosugestión es el puente entre quién eres hoy y quién quieres llegar a ser. Pero este puente necesita silencio para construirse con firmeza. Lo más impresionante es que, cuando practicas la autosugestión de forma constante, empiezas a sorprenderte con los cambios. Las situaciones que antes te desequilibraban ya no tienen el mismo efecto. Los desafíos pasan a ser vistos como peldaños, y la confianza, que alguna vez fue frágil, se vuelve inquebrantable. Esto no sucede de la noche a la mañana, sino que comienza con un simple hábito: callar, sentir, afirmar y repetir. Así es como plantas las ideas correctas en tu subconsciente, y observas cómo todo comienza a florecer, tal como lo predijo Hill. Napoleon Hill enseñó que la mente humana es un imán, y este principio, aunque sutil, conlleva uno de los mayores secretos de la realización personal. Todo aquello en lo que centras tus pensamientos con intensidad y emoción empieza poco a poco a ser atraído hacia tu realidad. Esto no es magia, es enfoque, vibración e intención alineadas con la acción. Pero esta fuerza magnética solo funciona cuando la mente está lo suficientemente clara, centrada y silenciosa como para mantener la concentración. Y es por eso que retirarse y volverse hacia adentro no es un acto de aislamiento, es un ajuste de frecuencia. La mente dispersa, ansiosa y agitada no crea, solo reacciona. Y los que viven reaccionando viven a merced de los acontecimientos. La mente enfocada
En un estado de paz interior, se vuelve creativa. Hill dijo que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y cuando decides alejarte del ruido, las distracciones, los conflictos y las prisas, en realidad estás fortaleciendo tu campo magnético. El silencio es como una lente que aumenta el poder de tus pensamientos. Corta el ruido y resalta la intención, y es una intención clara la que mueve montañas. Muchas personas quieren alcanzar metas elevadas, pero sus mentes están contaminadas por las dudas, el miedo y el exceso de estimulación. Desean la riqueza, pero piensan en la escasez. Quieren la paz, pero alimentan el conflicto. Colina dijo que la claridad mental es la base de la fe aplicada, el que actúa, que se materializa, que transforma. Y solo en el silencio es posible filtrar lo real de lo que es ruido. Es en este estado de introspección que comienzas a aclarar lo que te impide concentrarte. Aquí es donde defines con precisión lo que quieres, por qué lo quieres y cómo pretendes llegar allí. Lo fascinante es que cuando alineas tus pensamientos con precisión e intensidad emocional, comienzas a notar coincidencias, o como lo llamó Hill, signos de sincronicidad. Surgen las personas adecuadas, se abren puertas, aparecen oportunidades, no porque tuviste suerte, sino porque te convertiste en un imán con foco, un imán con dirección. Y este magnetismo silencioso no se puede enseñar con palabras, hay que sentirlo, construirlo, activarlo internamente, día tras día, pensamiento tras pensamiento, en el espacio sagrado del silencio. Así que concéntrate en ti, silencia las voces externas e internas que no te sirven, y dirige tu atención a lo que realmente quieres manifestar. Piénsalo profundamente, con emoción, con intención. Hill nos muestra que todo lo grande comienza en lo invisible. Un pensamiento, una idea, una imagen mental. Pero cuando estos pensamientos se cultivan en el suelo fértil de la concentración silenciosa, echan raíces, y de estas raíces nace una realidad que antes parecía imposible. El silencio no es ausencia, es el campo magnético donde todo comienza a atraerse. Napoleón Hill lo dejó claro. Nadie logra ningún tipo de éxito sin disciplina. Pero esto es lo que pocos entienden. La verdadera disciplina no se impone desde fuera, sino que se despierta desde dentro. Y es en el silencio, cuando te alejas del ruido del mundo, que esta disciplina empieza a surgir con más fuerza. Empiezas a comprender que la autodisciplina no se trata de rigidez, sino de compromiso. Compromiso con lo que dices que quieres, compromiso con su visión, compromiso con tu yo futuro. En el ruidoso mundo exterior es fácil perderse. Las distracciones son constantes, los deseos cambian de forma todo el tiempo y empiezas a dudar de aquello de lo que alguna vez estabas seguro. Pero en el silencio todo se aclara. Hill dijo que el poder de decidir y apegarse a la decisión es una de las claves más importantes del éxito. Pero no decides con firmeza cuando estás mentalmente caótico. La disciplina proviene de la claridad, y la claridad proviene de la reflexión y una conexión profunda con tu propósito. Sin esto, cualquier objetivo parece demasiado pesado. Es común que la gente asocie la disciplina con algo negativo, como la prisión. Pero Hill veía la disciplina como la base de la libertad, porque quien se guía por su propia voluntad no necesita ser controlado por nadie. Cuando guardas silencio y te das cuenta de lo mucho que puedes llegar a ser dueño de ti mismo, surge una nueva fuerza. Empiezas a despertar con intención, a actuar con propósito, a elegir con conciencia, e incluso cuando no hay motivación lo sigues, porque la disciplina no depende del entusiasmo, depende de la visión, y esta visión se fortalece en el silencio. Observa lo que sucede cuando alguien comienza a disciplinarse. El cuerpo reacciona, la mente resiste, el mundo prueba, y es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Pero quien ha aprendido a centrarse en sí mismo, a escuchar su propio ritmo, a ignorar el ruido, lo supera con más fuerza. Hill dijo que es en los pequeños hábitos diarios donde se moldea el destino. La disciplina no está en los grandes logros, sino en el simple hecho de seguir con constancia lo decidido. Y eso, más que cualquier otra cosa, separa a los soñadores de los hacedores. Por eso, cada vez que permaneces en silencio, vuelves la mirada hacia adentro y refuerzas tu decisión. Estás entrenando esta fuerza invisible, la fuerza de la coherencia, la fuerza de la persistencia silenciosa, y cuanto más se repite esta práctica, más se amolda tu mente a un nuevo patrón de conducta. Hill
no nos enseñó a pensar simplemente en positivo, nos enseñó a actuar, incluso cuando nadie esté mirando, porque es precisamente en el silencio detrás de escena donde se construye el escenario para la verdadera transformación. Para Napoleón Hill, la fe no era una creencia ciega, sino una fuerza activa, dirigida e intencional. Lo llamó la química del éxito, el ingrediente invisible que da vida a los pensamientos y los impulsa hacia la realidad. Pero esta fe solo se manifiesta plenamente cuando nace del silencio interior. Es cuando te alejas del mundo y profundizas en ti mismo que comienzas a sentir verdaderamente el poder de aquello en lo que crees. La fe, en este estado, deja de ser teoría y se convierte en un estado de ser. Muchos confunden fe con esperanza, pero Hill fue claro. La esperanza es pasiva, la fe es activa, la esperanza espera, la fe actúa, pero la acción impulsada por la fe debe estar arraigada en un centro firme, y ese centro eres tú. El silencio te permite reconectar ese centro. Sin él, tus acciones son impulsivas, tus pensamientos frágiles y tu confianza depende de circunstancias externas, pero con ello empiezas a caminar con firmeza, incluso cuando todo parece incierto a tu alrededor. Es en este punto que descubres que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar del miedo. Hill enseñó que todo hombre exitoso necesitaba, en algún momento, avanzar en medio de la oscuridad, con solo la luz de la fe ardiendo dentro de él. Y esa luz no se enciende en medio del ruido. Nace en la introspección, en la quietud, en ese momento en el que miras hacia adentro y dices, confío, no porque tenga garantías, sino porque decidió confiar. Al cultivar este tipo de fe sucede algo curioso. Comienzas a atraer personas, ideas y situaciones que se alinean con tu propósito. Hill llamó a esto coordinación infinita, un movimiento casi mágico que ocurre cuando la mente vibra con confianza. Y una vez más, el secreto está en mantener esa vibración. Cuando permaneces en silencio, en conexión con tu fe, alimentas esta vibración. Y así, día tras día, se construye el puente entre lo invisible y lo visible, sólido, real, palpable. La fe aplicada es cuando decides, lo piensas, lo sientes y actúas. Aquí es cuando tu visión interna se vuelve más fuerte que cualquier voz externa. Y esto no sucede al azar. Es una construcción diaria, una práctica constante, un regreso al silencio cada vez que el mundo intenta confundirte. Hill no nos llamó a creer en nada. Nos invitó a crear una fe personal, partiendo de la certeza de que, al alinear pensamiento, emoción y acción, todo lo que nos rodea comienza a responder, porque como él dijo, lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Uno de los pilares más impactantes del legado de Napoleón Hill es la idea de propósito definido. Declaró con convicción, no se puede lograr ningún éxito duradero sin un propósito claro y específico, pero este propósito no se revela en el ruido del mundo. Aparece en el silencio, en el momento en que te atreves a preguntar, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la misión que da sentido a mi existencia? Y lo más importante, ¿realmente estoy a la altura de mis expectativas? Es en esta inmersión interna donde radica la diferencia entre una vida ocupada y una vida significativa. Si bien muchos viven persiguiendo metas prestadas, impuestas por estándares sociales, familiares o profesionales, el verdadero triunfador, como enseñó Hill, escucha su propia voz. Silencia el mundo exterior para escuchar el llamado que viene desde dentro, porque solo el verdadero propósito tiene la fuerza suficiente para sostener el esfuerzo necesario en los días difíciles, y solo aquellos que tienen un fuerte porqué encuentran el cómo necesario para continuar. Lo más poderoso es que cuando encuentres este propósito, no necesitas anunciarlo a los cuatro vientos. La acción más poderosa es la que nace en el silencio. Hill habló sobre el valor de acción persistente, uno que ocurre incluso sin aplausos, que avanza incluso sin reconocimiento, que se construye lejos de los focos. Es una acción silenciosa, guiada por un propósito, la que moldea el carácter, agudiza la visión y fortalece el alma. Y cuanto más alineado esté con lo que realmente deseas, más rápido comenzarán a manifestarse los resultados. Hay una energía inconfundible en quienes actúan con claridad de propósito. Estas personas no pierden el tiempo haciendo comparaciones, no viven de la aprobación externa,
No siguen tendencias pasajeras, siguen una dirección. Y esta dirección se trazó en silencio. Hill decía que cuando defines claramente lo que quieres, la vida misma comienza a mostrarte el camino. Pero esta claridad requiere valentía. La valentía de detenerse, de mirarse a uno mismo, de decir no a lo que es ruido y sí a lo esencial. Al fin y al cabo, no se trata de hacer más, sino de hacerlo con más intención. No se trata de hablar más alto, sino de escuchar más profundamente. El mundo admira a quienes logran resultados, pero la verdadera admiración pertenece a quienes viven con un propósito, porque vivir con propósito es vivir con poder. Y este poder no se conquista fuera, sino que se activa dentro, en el silencio, en foco, en la decisión íntima de convertirte exactamente en quien naciste para ser. Napoleón Hill fue enfático. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Pero esta idea va mucho más allá de la convivencia física. Hill habló de alianzas mentales, conexiones que influyen en nuestros pensamientos, creencias y actitudes, a menudo de forma silenciosa. Cuando te retiras y te vuelves silencioso, comienzas a percibir más claramente quién está dando forma a tu mente. Empiezas a filtrar quién está contribuyendo a tu ascenso y quién, incluso sin querer, te está hundiendo. En el ruido cotidiano, es difícil identificar estas influencias. La mente se congestiona con consejos vacíos, opiniones no solicitadas y comparaciones dañinas. Pero cuando te concentras en ti mismo y guardas silencio, empiezas a ver las sutilezas, ese comentario que parece pequeño, pero que mina tu confianza, esa mirada de duda disfrazada, esa energía de conformidad que te rodea. Y ahí es cuando entiendes, el entorno mental es tan importante como el plan de acción. Hill alentó la formación de mentes maestras, grupos intelectuales, donde personas con objetivos elevados se unían para impulsarse unos a otros. Pero el mastermind más poderoso comienza dentro de ti. Está formado por las ideas que consumes, las voces que permites que resuenen en tu mente, los pensamientos que cultivas todos los días. Y eso requiere vigilancia, exige silencio, requiere una decisión consciente de filtrar, de proteger tu entorno interior como quien protege un jardín sagrado. Y aquí surge un punto crucial. Tú también eres una influencia para los demás. Y cuanto más alineado estés con tu propósito, más silenciosamente poderoso te volverás. Las personas conectadas con su verdad no necesitan gritar, probarse o justificarse. Emiten una frecuencia diferente, que inspira sin esfuerzo, que atrae sin buscar, que transforma sin imponer. Esto es lo que Hill llamó magnetismo personal, un estado en el que tu mente atrae recursos, personas y oportunidades simplemente al estar alineada con tu verdad interior. Por tanto, proteger tu mente es proteger tu futuro, y este proceso comienza cuando eliges el silencio no como una ausencia de acción, sino como un fortalecimiento de tu dirección. Cuando te alejas del ruido para decidir con quién te conectas, qué ideas cultivas y qué tipo de energía permites a tu alrededor. Hill nos enseñó que la mente es el campo donde todo comienza, y todo lo que crece allí también crecerá en tu realidad externa. El círculo invisible que te rodea define los límites o la expansión de tu vida. Hay un momento en el camino de quien decide centrarse en sí mismo y cultivar el silencio interior, en el que sucede algo profundo. No es inmediato, no es obvio, pero es transformador. Empiezas a darte cuenta de que, de hecho, nada estaba desorganizado. Tú eras el que estaba desconectado de tu centro. Y cuando se produce esta reconexión, como enseñó Napoleón Hill, las piezas empiezan a moverse. Lo que parecía estancado se suelta. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía imposible comienza a tomar forma. El gran secreto revelado en silencio es este. El universo responde al estado interno que cultivas continuamente. No responde a la desesperación, ni a las prisas, y mucho menos a la duda. Responde a una certeza silenciosa, a la claridad intencional. Hill habló de pensamientos organizados con fe, y esa organización solo ocurre cuando silencias el ruido, ordenas tus emociones y decides con firmeza: sé quién soy, sé lo que quiero, y estoy dispuesto a pagar el precio por ello. Es en ese momento que todo cambia. No se trata de magia, esta es la ley. La ley del ritmo, la ley de la vibración, la ley del esfuerzo controlado. Todas estas leyes universales que Hill estudió profundamente e integró en sus enseñanzas, se alinean con aquellos que actúan con un propósito,
piensan con claridad y sienten con fe. El silencio no es un fin, él es el puente entre el caos y la creación, entre la confusión y el dominio, entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Ahora, detente por un momento, respirar, sentir. Has llegado hasta aquí por una razón. Estas palabras resonaron en ti no por casualidad. Quizás este sea el momento exacto en el que tu nueva vida comienza a diseñarse, no afuera, sino adentro, no con gritos, sino con decisión, sin prisas, pero sí con presencia. La presencia de alguien que entendió profundamente que el verdadero poder nace cuando la mente encuentra paz y la acción encuentra un propósito. Entonces, si hay algo que debes llevar contigo a partir de ahora, que sea esto. No necesitas demostrar tu valía ante el mundo, solo necesitas alinearte con quien naciste para ser. El mundo responde a tu vibración, no a tu desempeño, y cuando te concentras en ti mismo, silencias el ruido y decides vivir con intención, todo empieza a encajar, como un maestro invisible, organizando el tablero de la vida. Como dijo Hill, la victoria está reservada para aquellos que se niegan a detenerse. Y ahora, sabes exactamente cómo continuar. Has llegado hasta aquí, en silencio, recorrió ideas poderosas, reflexiones profundas y conceptos que cuando se absorben con cuidado, tienen el potencial de girar la llave de tu vida. Y si hay una certeza que debe permanecer contigo es esta. Nunca necesitaste el caos externo para encontrar la dirección. Solo necesitabas escucharte a ti mismo con sinceridad. El silencio, tan descuidado por muchos, es el portal que os lleva de la confusión a la claridad. Y a lo largo de este video, fuiste conducido al corazón de esta verdad. Napoleón Hill nos dejó mapas. Cada concepto que has visto aquí es parte de una brújula que apunta hacia adentro, nunca hacia afuera. Concéntrate en ti mismo. Organiza tus pensamientos. Rodéate de ideas y personas que te eleven. Nutre tu mente con fe, propósito y disciplina. Y cuando hagas esto, no con fuerza, pero sí auténticamente, te darás cuenta de lo que pocas personas saben. La realidad comienza a tomar forma a tu alrededor con una fluidez que parece mágica, pero que es solo la consecuencia natural de una mente alineada con su propósito. Todo lo que deseas, realización, crecimiento, paz, éxito, está al otro lado de un simple acto. Silencio para escucharte a ti mismo, porque es allí, en el silencio, donde vive la fuerza. Aquí es donde accedes al coraje para tomar decisiones que antes parecían imposibles. Y al hacerlo, no solo transformas tu propia vida, te conviertes en un faro para los demás, una inspiración silenciosa que impacta más de 1000 palabras gritadas. Así que ahora te toca a ti. Lleva estas palabras contigo, pero más que eso, toma la actitud, toma la intención. Empieza hoy, ahora mismo, a practicar el silencio que transforma, la presencia que conecta, la fe que construye. Colina dijo, la victoria está reservada para aquellos que se niegan a detenerse. Y tal vez, cuando callas, te das cuenta de que lo que buscabas ya estuvo en tus manos todo el tiempo. Todo lo que necesitaba hacer era dejar de escuchar al mundo y empezar a escucharse a sí mismo. Si este mensaje te habló en algún nivel, si provocó algo, por pequeño que sea, déjalo en los comentarios. Comparte cómo te impactó este silencio o qué pretendes transformar a partir de ahora. Y si quieres seguir sumergiéndote en reflexiones como esta, basadas en los grandes maestros del desarrollo humano, suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún nuevo viaje, porque a veces una sola idea puede cambiarlo todo. Y esta idea podría ser la próxima que veas aquí.